Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de Radiofísica 1 del día 16 del mes 6, 2021. Vamos a continuar con lo que es el tubo o partes del tubo de rayos X electrónico, ¿sí? Y vamos a ir a la parte de lo que es la envoltura, ¿sí? La envoltura, ¿sí? Nosotros ya hemos visto parte de los componentes que tiene el tubo de rayos X, ¿sí? ¿Se acuerda que teníamos el cátodo, el ánodo, el filamento? Sí, que ahora después vamos a ver un poquitito, ampliando un poquitito más ese concepto de cada una de esas cosas. Pero estos elementos van a estar envueltos, ¿sí? En una envoltura de cristal y eso va a estar al vacío. Más o menos promedio esa envoltura, todo va a tener una longitud que va a rondar entre los 30 centímetros y 50 centímetros, depende, ¿no es cierto?, de qué tipo estamos utilizando, digamos, para qué utilidad tiene ese tubo, qué sé yo, a ver si es un tubo, ¿no es cierto?, para alta capacidad de aislación térmica, ¿sí? Pero digamos que promedio tiene ese largo, ¿está bien? Eh, Obviamente, si estamos hablando de un tubo de un equipo dental, no va a tener 50 centímetros, ¿no es cierto?, sino que va a ser más chiquititos, ¿sí? Al igual que el tubo de un mamógrafo, ¿sí? Aunque el mamógrafo está puesto así sentido longitudinal, que es donde está todo el cabezal, entonces sí tiene una trayectoria más amplia, no es así cuando uno lo ve de frente como el equipo de rayos convencional. Ese vidrio suele ser de material cristal que se llama Pirex, y se utiliza eso porque es un vidrio templado. ¿Qué es lo que hace ese vidrio templado? Es tolerar, ¿no es cierto?, el calor que se genera, ¿sí?, dentro de ese tubo. Y lo que le va a dar es mayor durabilidad a ese tubo. Recordamos entonces que los primeros, ¿sí?, de este equipamiento de tubo de rayos X, ¿sí?, eran los tubos de Cruz, ¿sí?, o sea, esos tubos catódicos que estaban, ¿no es cierto?, modificados y que tenían, ¿no es cierto?, una cantidad controlada, ¿sí? Y que digamos, en definitiva, se parecían a esos tubos fluorescentes, ¿sí? Después de eso, bueno, vino algunas mejoras, ¿sí? Se acuerdan que después vino el tubo iónico, que se le había puesto gas, y llega, ¿no es cierto?, el tubo moderno, que habíamos dicho que era el que se conoce y se utiliza hasta la actualidad, que es el de Coolidge, ¿sí? O también se lo conoce como tubo electrónico, ¿sí? Y que en realidad este va a ser una verdadera y auténtica válvula al vacío, ¿sí? O sea que dentro de esto eh, vamos a tener entonces nada de aire, ¿sí? Eh, Esperen que acepto. Digamos que si este tubo comienza a llenarse de gas por algún motivo, ¿sí?, se va a reducir la producción de rayos X y esto va a empezar a fallar, ¿sí? O sea que el tubo iónico, cuando le faltaba gas, empezaban las fallas. En este tipo de equipos, cuando se genera gas por algún motivo, ¿sí?, es que va a empezar a fallar. Para que eso a veces no suceda, lo que se empezó a hacer es diseñar el tubo con metal en lugar de vidrio, o sea, esta envoltura sería metálica. Eh, digamos que los tubos de hoy que son de alta capacidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo de tomografía, ¿sí?, tendrían esta envoltura que sería metálica. No recuerdo muy bien si el tubo que está en el hospital, vos sabés si es con envoltura metálica o vidrio. ¿Del tomógrafo te Sí, referís vos? sí, sí, sí. No, no, tiene una envoltura metálica, pero aparte tiene otro sistema de refrigeración diferente al de rayos X por la temperatura. Claro, claro, sí, sí. Sí, o sea, la Tiene, o sea, disipación. también se refrigera con aceite, con la diferencia que tiene un radiador que hace circular el aceite para enfriarlo, tipo los autos. Los autos vieron que se refrigeran con agua, pero tienen que tener una circulación. Los tubos de rayos X de los tomógrafos, por la alta temperatura que levantan, tienen un sistema similar al de los autos. Tienen
El tubo tiene el aceite y tiene un circuito con un radiador para enfriar el aceite y que circule y se mantengan siempre a baja temperatura, digamos, ¿no? A una temperatura ideal. Ese aceite, ¿sí? Ese aceite, como estaba hablando, es un aceite dieléctrico, se llama, ¿sí? Que también lo solían tener, o suelen tener, o lo tienen, mejor dicho, a donde está el transformador de alta tensión. Vieron que ustedes en el trabajo algo se preguntaba de transformadores, ¿no es cierto? Bien, entonces, como ahí también se genera mucha calor, mucha temperatura, ¿sí? Eso hay que refrigerarlo, ¿sí? Hay que refrigerarlo. Entonces ese aceite dieléctrico hace para mantener la temperatura, ¿sí? Correcto. Ahora, cuando nosotros tenemos ese tubo con envoltura de cristal y esto envejece, ¿sí? Se envejece por el tema del uso, una parte del tungsteno se va a evaporar, ¿sí? Como no tiene salida al exterior, va a quedar dentro del interior de esa envoltura, ¿sí? de vidrio. Lo que va a pasar con esto es que va a alterar el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, dentro de ese tubo empieza a haber como corrientes eléctricas parásitas, ¿sí? Que van a interactuar ¿con quién? Con el vidrio que está ahí, ¿sí? Es como que, así se acuerdan que nosotros la vez pasada hablábamos de la atropía de los rayos. Bien, acá en lugar de rayos es como que estas corrientes eléctricas, ¿sí? ¿Se acuerdan que iban de cátodo a ánodo? Migraban. Bueno, estos electrones van a empezar a mirar hacia todos lados, a interactuar no solamente con el ánodo, sino que también van a impactar en dónde, en la ampolla de vidrio, ¿sí? Y eso no va a dar ninguna buen resultado, sino que va a producir chispas y fallas en el tubo de rayos, ¿sí? Esa falla se va a dar por envejecimiento del tubo. Los equipos o los tubos, ¿sí? Que tengan envoltura metálica, ¿sí? van a mantener ese potencial eléctrico constante entre los electrones, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y van a ser más duraderos, ¿sí? O sea, tienen mayor probabilidad que se averíen en poco tiempo. Obviamente que los costos son muy distintos y hoy por hoy tener, ¿no es cierto?, un tubo con envoltura metálica en una sala de rayos X no tiene mucho sentido, como tampoco tendría mucho sentido tener un tubo con envoltura de vidrio en un tomógrafo, ¿sí? Más los tomógrafos que tenemos hoy, los multislide o los multicortes, en donde, ¿sí?, el calor que generan es muy alto, ¿sí? Entonces, al haber mayor calor, este tungsteno se evaporaría más rápido por desgaste. Si bien el tungsteno tiene, ¿no es cierto?, un alto grado de tolerancia al calor, también eso pasaría a que se va a generar ese vapor y se rompería el tubo más rápido, ¿sí? Hasta donde yo sé, un tubo de rayos X estaba algo de $50.000, era más o menos. Correcto. Un tubo de rayos X del tomógrafo sale $50.000. ¿Sí? O sea, no está para romper un tubo, ¿sí?, muy seguido. Bien, a ver. Dentro del tubo, miren, este es un tubo, ¿sí?, de rayos X con una envoltura metálica. Fíjense la dimensión, el diámetro que tiene este, comparada con este otro, que ese es un tubo más chico, pero con envoltura cerámica, ¿sí? También, ¿no es cierto?, fue otro tipo de envoltura que se le quiso hacer. Entonces esta es un intermedio entre el del vidrio y el metálico, ¿está bien? Pero digamos que no son muy utilizados, vamos directamente al de cristal, al de vidrio, ¿sí?, o al metálico para el tema de alta densidad. También donde se utiliza esto, seguramente este tipo de tubos puede ser en equipos de hemodinamia, ¿sí? Este tubo, o sea, esta envoltura, lo que va a tener también va a ser como una ventana, ¿sí?, una ventana de 5 centímetros aproximadamente de diámetro, ¿sí? O sea, imagínense que está todo al vacío y todo envuelto, pero hay una ventana
¿sí? De 5 centímetros. ¿Y qué va a pasar por esa ventana? Va a ser, ¿no es cierto?, por donde van a emitirse los rayos X, ¿sí? Dentro de esa ventana, ¿sí?, o por fuera de esa ventana, también se puede llegar a colocar algún tipo de filtros, ¿sí? ¿Para qué eran los filtros? Bueno, la función del filtro va a ser absorber aquella radiación blanda, ¿sí?, que no va a servir para nada, o sea, no tiene fines diagnósticos, y va a ser entonces absorbida por ese filtro, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, profe, se entendió. Muy bien, Sí, profe. gracias. Sí. Herrera, ¿sigo? Yo entendí bien, así que puede Me seguir. alegro. Sí. Porque vamos al cátodo, ¿sí? El cátodo, mi amigo el cátodo. ¿Qué pasaba en el cátodo? ¿Sí? Es la parte negativa del tubo, ¿sí? Es la parte negativa del tubo. Y va a tener entonces una parte importante. O sea, vamos a tener ahí el filamento y la copa de enfoque. En esta foto, tenemos el cátodo y acá tenemos el ánodo, ¿sí? En donde este ánodo, fíjense que tiene un bisel, ¿sí? O sea, ve que está así, no está en forma recta, sino que está con una angulación. Esto, ¿sí?, corresponde a un tubo de ánodo fijo, o sea, este ánodo no es giratorio, ¿sí? Pero igualmente fíjense cómo cumple, ¿no es cierto?, que estábamos hablando de la envoltura, ¿sí?, de vidrio. Y hablábamos de filamento y copa de enfoque. El filamento lo tenemos acá, ahora vamos a chumear bien qué es, y la copa de enfoque es esto, ¿sí? Es como si fuese una cajita en donde dentro de esa cajita, ¿sí?, tengo el filamento, ¿sí? Y también dentro de esa cajita, ¿qué voy a tener? Un circuito de calefacción. El filamento en sí, es como un hilo de tungsteno enroscado, ¿sí? O sea, es una resistencia, ¿sí? ¿Vieron, por ejemplo, una estufa cuarzo que tenemos, que a veces cuando se ve eso, ¿no es cierto?, que está ahí, o una tostadora, cualquier cosa que tenga una resistencia, ¿sí? O sea, para que ustedes se hagan una idea, va a ser algo similar a esto. Pero el tamaño, ¿no es cierto?, va a ser mucho, mucho menor el que yo tenga en el ánodo que en la tostadora, ¿sí? Fíjense que ese filamento puede medir de 2 milímetros de diámetro y una longitud de 1 o 2 centímetros, ¿sí? O sea que es algo muy fino, muy delicado, ¿sí?, que se puede llegar a complicar en algún momento de una mala manipulación del mismo. ¿Sí? Ahora vamos a Profe, ver. lo escucho entrecortado. Oh, yo te Salió escucho re cortadito, bien. volvé a repetir lo último. Le estaba diciendo, chicos, de que era el mejor grupo que tenía, ¿no es cierto?, de radiofísica de los años que doy. Pero bueno, salió cortado. Vamos otra vez a lo que era. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien ahora? Se cortó. No, se No, escucha muy mal. cortado, profe. A ustedes también está saliendo recortado. A ver, alguien que me hable. ¿A Me mí está me escuchás diciendo. bien? Sí, pero me salió un cartel Al acá que profesor tengo problemas con Herrera, sí. internet. Tengo problemas con internet. ¿Me escuchan ahora? Sale como No, Está entrecortado, cortado. Roberto. Hay problemas con internet, chicos. A ver, Ahora vamos a sí, te pasar. escuchamos un poquito mejor. Hora Bueno, libre. hora libre. Pará, voy a abrir la ventana a ver si me entra mejor la señal. No, hace frío. Bueno, me quedo así entonces. Bueno, hora libre, dice, mira vos. Bueno, chicos, Mentira, profe. habíamos hablado del filamento, ¿sí? Que el diámetro de ese filamento, ¿se acuerdan que el filamento es de tungsteno? ¿Sí? Es Y de 1 puede milímetro. medir de 2 milímetros y la longitud de 1 centímetro, ¿sí?, a 2 centímetros. ¿Sí? Ese filamento, ¿qué pasaba? Cuando se calentaba, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese calentamiento? ¿Se acuerdan? ¿Incandescente? Efecto Joule. Bien, bien. ¿Sí? ¿Qué emite ese? Emite
electrones, ¿sí? La tostadora no puede emitir electrones, emite calor, otro tipo de energía. ¿Está bien? Entonces, acá hay algo que tenemos que recordar, ¿sí? O sea que vamos a tener, ¿sí?, ese fenómeno de incandescencia y efecto Edison. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque por ese filamento, ¿sí?, tan finito, iba a hacer yo pasar una corriente de 4 o más amperes. Entonces los electrones de la capa externa de ese filamento entra en ebullición. Cuando entra en ebullición son expulsados de ese filamento. ¿Está bien? Esto hay un poquitito más de lo que habíamos visto la vez pasada, ¿sí?, que es cuando hablábamos directamente de Edison y de la incandescencia. Filamento. Vamos a tener dos tipos de filamento por lo general. Vamos a hablar de filamento fino y de filamento grueso. ¿Sí? Y se dice que son secuenciales. ¿Qué significa eso? Profe, los invocamos. ¿Qué pasó? Profe. Yo lo veo re bien, lo veo re quieto. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Hola. Llevo una estufa. Se congeló que abrió la ventana. ¿Vieron que hacía frío? Bueno, escúchame, lo de los filamentos fino y grueso no se te escuchó nada. ¿Pero ahora me están escuchando? Sí, ahora perfecto. Ah, Sí, porque ahora iba a seguir por acá. No. Se Sí. corta, hay oscilación en el internet, por eso. Me están levantando una pared muy alta acá en mi casa, al costado. Debe ser eso, me está interfiriendo con el satélite. ¿Sí? Bueno. Volveré a repetir lo del filamento fino y grueso. Ahí, ¿estamos ahí? Ahí. Muy bien. Entonces, le decía que teníamos dos tipos de filamento. Uno que es el filamento fino y el filamento grueso. Y se dice que son secuenciales. O sea que cuando se enciende uno, el otro se va a apagar. ¿Está bien? Y hay una diferencia entre uno y otro. Y esa diferencia radica en que el filamento fino está diseñado para soportar corrientes bajas, ¿sí? Y el filamento grueso está destinado para exposiciones que requieren mayor cantidad de energía, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, hasta acá. Todos me están escuchando, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, si yo tengo que sacar la placa de un dedito, ¿qué filamento de esto usaré? El fino. El fino, perfecto. Y si tengo que hacer una pelvis, El grueso. bien. Y si tengo que hacer una pelvis a un bebé en neonatología, El bajo. El fino. El fino. ¿sí? Voy a usar el fino, ¿sí? Aparte de esto, después vamos a ver que aparte yo mejorando, o sea, utilizando el filamento que corresponde, voy a obtener mejor calidad de imagen. Eso por un lado. Por otro lado, imagínense de que yo dejo filamento fino, ¿sí? Y quiero hacerme yo una placa de columna lumbosacra perfil. ¿Qué pasará? ¿O qué podría llegar a pasar? Que no salga bien la placa, que no se vea la imagen. Ponele que se vea, porque le di, ¿no es cierto?, muchísima energía. Que salga gris. Lo que puede llegar a pasar es que ese filamento se corte, ¿sí? Porque yo por un diámetro, por una sección muy finita, de un cable muy finito, ¿sí?, ¿qué pasaría? Saltaría. Decir que ustedes son todas unas personas, todas muy jóvenes, ¿sí? Y Herrera de esto le puede llegar a hablar, a dar cátedra de 2 horas, ¿sí? Cuando en las casas existían los tapones, ¿sí?
los tapones de luz, ¿sí? Antes de tener las térmicas, un disyuntor. ¿Qué pasaba con los tapones de luz? Estaban ahora en los entendí. pilares, ¿sí? Uno le ponía un par de filamentos, ¿sí? Los cablecitos pelados, filamentos. Si uno tenía, ¿no es cierto?, solamente enchufado la televisión y la heladera, no había problema. Pero si yo enchufaba el televisor, la heladera, un aire, un equipo de audio, lo que sea, iba a tener mayor cantidad de energía y ese filamento, ¿qué pasaba? Se cortaba y me quedaba sin luz. Lo llevamos al tubo de rayos. Si yo dejo un filamento fino y hago una placa con una lumbosaca de perfil, y por ahí la primera me sale, por ahí la segunda también, y la tercera volé el tubo, ¿sí? ¿Y qué es la otra persona qué es el otro que va a volar? Primero hice volar el tubo, después ¿qué más vuela? La El persona técnico. que está Al ahí técnico. haciendo. Al técnico. Viene el Muy bien. dueño, le dice, a ver, Pensé que no lo Se iban a quedó sacar. sin, Muy se quedó bien. sin trabajo. claro, ¿sí? Ahí vamos, y que no piden referencia en ese lugar. ¿Entienden? Fíjense, chicos, lo importante que es esto, ¿sí? Ya me está No es, dando miedo no, estudiar chicos, esto. no tengan miedo, no tengan miedo. No es apretar el botoncito. Antes de apretar el botoncito vamos a tener que mirar todo esto, ¿sí? Fíjense lo importante que es radiofísica, ¿sí? Bueno, hay un mensaje, Gish, Herrera, ¿lo podés Sí, chusmear? bueno. Bueno, ahora ¿qué pasa? Sí, Vidar dijo que en un ratito se conecta. Creo que tenía que ir a buscar la nena. Bueno, No, Juárez, No, Soriana, se conecta Oriana en un Juárez se ratito. conecta en un ratito porque tiene un problema familiar. bueno, ojalá que sea solucionable fácilmente. Bueno, chicos, entonces, teníamos esa nube de electrones, ¿sí? Y si la tuviésemos así en el aire, esos electrones se van para cualquier lado, solamente irían lo que tengan mayor posibilidad de interactuar con el polo opuesto, ¿sí? Electrones negativos, y vamos a tener que vayan hacia el lado positivo. Pero para que esto se genere y vayan todos más alineados, ¿sí? Vamos a tener entonces que esa nube de electrones va a estar en una copa de enfoque, ¿sí? Entonces, todos esos electrones acelerados desde el cátodo hasta el ánodo son negativos. O sea que ese haz de electrones puede ser, ¿no es cierto?, se puede dispersar debido a ¿qué? A una repulsión electrostática, ¿sí? Y algunos electrones entonces pueden escaparse ese ánodo. Entonces la copa de enfoque, ¿sí?, que va a estar cargada negativamente, va a ser entonces que por una ventanita muy chiquitita, pero muy chiquitita, salgan dirigidos los electrones, ¿sí? Y vamos a tener seguramente más de una mirilla, ¿sí? O sea, vamos a suponer que esta es una copa de enfoque, ¿sí? Este es el foco fino, entonces esta se cerraría, queda solamente abierta esto. Cuando cambio el foco hace esto, ¿sí? Se abre uno y se cierra la otra, ¿se entiende? ¿Sí? Por eso son secuenciales. No van a estar todo abierto, sino cuando yo pongo el foco fino, se cierra una copa de enfoque, queda para que sea solamente el filamento fino que esté, ¿no es cierto?, trabajando, ¿sí? Y cuando, ¿Me pareció o habías puesto una imagen ahí? no sé, puede ser, Me parece que lo vi adelante. ¿sí? O un esquema. No, pero esto me sirve. Bueno, Miren. ¿Ven acá que se alcanza a ver la resistencia? Ahí, eso parece un resorte. Ahí, y acá otro. Bueno, uno Sí, se ve. corresponde al filamento del fino y al otro al grueso. A ver si estamos más adelante. No, ¿este me decías? no, más atrás estaba. A ver, Tenías un dibujito esquemático. esta, Ahí está, este. el Ven de lo que yo abajo. le decía, ¿ven? Acá. Cuando yo utilizo el filamento fino, vamos a suponer que esta es la ventanita por donde van a salir los electrones de filamento fino, porque yo voy a tener dos resortecitos, ¿sí? Como estábamos en la foto que le mostré yo después. Entonces, esta ventanita que corresponde al filamento grueso se cierra, ¿sí? Y queda abierta esta. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos, lo que es eso secuencial? Sí. Muy bien. Entonces, seguimos acá. Por este animalito perdido, ¿sí?, en las montañas.
siempre lo dejo un ratito esto, a ver si alguno se siente identificado, se siente así medio perdido. ¿No? Pero no, ustedes están ubicados en tiempo y forma, Malo, ¿saben? profe, acá yo. Y, profe, una consulta. Sí, porque ahora el me animalito, hace no sé qué dudar, animalito es. No le voy a preguntar qué animalito es en el examen. Ah, bueno, menos mal. Sí, No, lo del filamento, ¿eso es manual, la selección del filamento? está en la consola. En la consola, o sea que a la hora del disparo, además Claro, o de- sea, vos vas a seleccionar, ¿viste? Una de las cosas, ¿viste? Así como tenemos el kilovolt y miliamper. Sí. Bueno, también voy a poder hacer eso. Ok. Si recuerdan, el primer día de clase que el profesor Gómez mostró los disparadores, los diferentes tipos de disparadores, las consolas. En una de las consolas figuraba filamento fino y filamento grueso. En los equipos viejos, que eran a manivela, uno cortaba una llave y pasaba un filamento fino y un filamento grueso. Hoy en día, los electrónicos, lo único que tenés que apretar es un botoncito que dice fino o dice grueso. O no dice nada, pero tiene un dibujito chiquitito y uno más grande. Claro. Es sencillo. Y en los equipos mucho más modernos, ya cuando pasa una cierta cantidad de kilovoltaje, automáticamente pasa al otro filamento. O se bloquea. O se bloquean en su O sea, defecto. che, ¿qué pasa que no me dispara? ¿Sí? Si el pasa, equipo- por ejemplo, los 60 kilovolt pico, se bloquea el filamento fino. Exacto. Se Sí. puede bloquear o automáticamente lo pasa al filamento grueso cuando vos te pasás, como dijiste, de los 60 kiloelectronvolt. ¿Y eso yo lo puedo verificar en la consola que se haya bloqueado? Si se bloquea, no te va a disparar. Y si lo pasa automáticamente, vas a ver, digamos, donde está el dibujito, filamento fino y filamento grueso, por lo general están iluminados. Entonces, Ok. se apaga uno y se prende el otro. Es un testigo que tiene. Entonces, vos ahí te das cuenta que pasó al filamento grueso. Perfecto. Gracias, profe. Estos son los equipos modernos de ahora. Los de antes era más operador dependiente. Vos no te tenías que olvidar de eso, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de equipos viejísimos, ¿no es cierto? Yo voy a ver si en algún momento puedo traerles fotos de equipos viejos, que eran los de hoy. Roberto mostró equipos donde la consola tiene el tamaño de una netbook, no, ni siquiera una notebook, una netbook, ¿no es cierto? Y los equipos de antes, que Roberto también los conoció, tenían el tamaño de un lavarropa, más o menos. Y tenían como 30 perillas que vos variabas kilovoltaje grueso, kilovoltaje fino, el miliamper por un lado, el segundo, hoy los equipos tienen miliamper segundo juntos, antes tenía el timer por un lado, por otro lado tenía el miliamper, tenía otra perilla para el filamento grueso, otra perilla para el filamento fino, tenía para el kilovoltaje, tenía para poner o no la parrilla, y hoy todo se hace automáticamente. Mañana, chicos, si tengo tiempo, si veo si le hago un pequeño videíto cortito, ¿sí? De una consola, de todo esto que le está diciendo el profesor Herrera, los equipos que él utilizaba en su juventud. ¿Sí? Yo soy más moderno, soy más millennium, utilizo otro tipo de equipos, ¿sí? Pero también voy a hacerle un videíto del hospital, ¿saben? Chicos, nos quedan 4 minutos, ¿sí? Vamos a salir cuando termine y ¿qué hora es? A ver, así hacemos un break mate. Un break mal, preparamos. Sí, antes de abrir Algo coffee. calentito, profe, que hace frío. Exacto. Sí, vamos a entrar otra vez a las 6, ¿sí? Vamos a una cosa, salimos ahora y entramos a las 6. Y vamos a entrar directamente, en lugar de seguir ahora con esto que vamos a seguir, vamos a hablar un rato de la foto que le mandé del piecito. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, dale, vayan a tomar algo calentito y entramos a las 6. ¿Les parece? Sí, profe. Vamos, dale. Gracias, profe. Chao, chao.